El penúltimo de los dones. Todos los niños pueden pasar a su salón, en orden, en silencio, sin correr, por favor. Estamos en el penúltimo de los dones y se llama diversos géneros de lenguas. A lo mejor usted va a decir, ¿y qué es eso? Pero como su nombre lo dice, diversos géneros de lenguas. En la actualidad existen aproximadamente 6,000 idiomas, lenguajes, dialectos alrededor del planeta. 6,000. Pero también existen un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial, una comunicación en una dimensión donde está Dios. En esta dimensión en la que usted y yo estamos también está Dios, pero el lenguaje o los lenguajes que existen en la actualidad o en el mundo son alrededor de 6,000. Solamente aquellos que buscan y aman a Dios, que militan en los caminos de nuestro Dios Todopoderoso, son aquellos que pudieran recibir un lenguaje de la dimensión a la que pertenece Dios espiritual. Bendito Dios, tú eres Dios y solo tú mereces la gloria y solo tú la honra, Señor. No hay nadie más, no existe nadie más poderoso que tú. Lo sabemos, lo creemos y lo hemos visto. Hemos visto tu poder manifestado no solamente en nuestras vidas, sino que a todo lugar donde nos has llevado y hemos andado, aún a pesar de todo cuanto pudiera suceder, tú nos das la victoria. Así que bendito Dios, en esta hora pedimos que tú tomes el control de este lugar, que tú tomes el control del conocimiento y la sabiduría que va a fluir para que mis hermanos puedan ser grandes delante de ti, para que ellos puedan crecer y para que puedan recibir de estos dones los cuales tú nos das. Pero ante todas las cosas, Señor, como dice tu palabra, enséñanos a amar. Porque no tiene caso tener un don si no sé amar a mi prójimo, si no sé amar a los demás, si no sé dar amor, si no sé expresar el amor, si no vivo dando, manifestando el amor. A ti, que eres el amor, sea la gloria, la honra, y recibe este fuerte aplauso porque tú vives y reinas. Grande eres, Señor. Sí. Tú eres grande. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerda que hemos estado viendo varios dones? Falta uno más. Usted pudiera decir, no, pues yo escojo el don de sanidades, yo quiero ser un profeta, yo quiero militar en los milagros, pero yo quiero que usted sepa que Dios ya le dio un don. Ahora falta descubrirlo. Hemos estado estudiando y aprendiendo cómo descubrir esos dones para que nosotros podamos saber en qué vamos a militar, de qué forma, de qué manera, para provecho para nuestras vidas y para provecho a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Los dones no son para presumir. Los dones no son para que usted se gloríe, para que usted diga, yo puedo hacer, yo tengo, yo hago. No. Ante todo, estos dones son herramientas de Dios dadas a la iglesia para beneficio del que lo tiene, número uno, pero también para que el que lo posee lo dé, para que entonces de esta manera Dios pueda ser honrado y glorificado. Fíjese qué hermosa palabra vamos a aprender el día de hoy, porque es con relación a esto, el propósito de los dones. ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy en la actualidad los hijos de Dios desconocemos, no en una totalidad, pero sí desconocemos el propósito de Dios detrás de los dones. Entonces es importante que como pueblo de Dios conozcamos y veamos hacia dónde está proyectado estos dones.
Amén. ¿Está listo? ¿Está preparado? Amén. Vamos a leer. Hemos leído en el capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos ignorar los dones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Corinto, principalmente, que era una de las iglesias en desorden. Pero en esa iglesia existía un desorden que era el principal, y eran las lenguas. Este don se llama diversos géneros de lenguas. ¿Por qué se llama así? Porque existen muchas lenguas. Y porque si usted escucha hablar a un francés o a un alemán, usted no le va a entender. Así aquellos, cuando Dios nos da un don de lenguas y alguien pudiera escucharnos hablar esas lenguas, no le va a entender. Por eso el apóstol Pablo, ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo, él era un hombre que era usado para hablar en lenguas públicamente. Pero él recomendaba y decía: yo les recomiendo que sus lenguas las utilicen en privado. Porque si yo hablo en lenguas, ¿qué beneficio recibes tú? Te quedas igual, no me entendiste, no supiste que oré. La palabra de Dios en la carta a los Corintios, capítulo 14, nos enseña que el que habla en lenguas habla misterios. Y el que habla misterios, solamente esos misterios los entiende Dios. Pero el que habla en lenguas también ora a Dios para pedir la traducción, la revelación de lo que está orando en lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Ojo, cuando usted es bautizado, ayúdame con la cita de Marcos 16:16, por favor, hermano. Cuando nosotros conocemos al Señor y nos da la encomienda de que vayamos y prediquemos el Evangelio, hay algo muy importante en esa cita de Marcos 16:16. Vamos a leerlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sigue? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. ¿Quién da esas lenguas? Dios. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. Pero para que esas lenguas pudieran llegar por su Santo Espíritu a usted, algo tuvo que pasar. Y tuvo que existir una reconciliación entre Dios y el hombre, y fue Jesús el que se puso en medio. Y gracias a Jesús, el Padre da regalos a los hombres por medio del Espíritu Santo, gracias a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? Los tres, un Dios trino, y que en toda la creación y en todo lo que Él hace, trabajan los tres. Nuevas lenguas. Pero vamos a empezar a leer, porque esto está... No sé ni por dónde empezar, hermanos. Aleluya. Quiero explicarle algo antes de entrar de lleno a lo que son las lenguas. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 4. Ahora bien, ponga mucha atención en estos 3 versos que vamos a leer. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, y el Espíritu es el mismo. No hay otro Espíritu. Se llama Espíritu de Dios, poder de Dios, Dios. Amén. Dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El siguiente dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál Señor? Señor Jesús, Señor Jesucristo. Ojo, los dones son operados, dados por Dios a través del Espíritu Santo, pero los ministerios por nuestro Señor Jesús. Y luego el verso que sigue dice: y hay diversidad, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios ¿qué? Que hace todas las cosas, está en todos, es
Él mismo. ¿Se da cuenta cómo los dones operados por el Espíritu de Dios, los ministerios por Jesucristo y las operaciones por Dios? Pero todo esto, ¿por qué? Fíjese bien. Existen 3 niveles espirituales en estos dones. ¿Por qué? Porque Dios es trino. Habíamos dicho que Dios son 3. Estamos viendo aquí la participación de los 3 en los dones, en los ministerios y en las operaciones. La forma de funcionar de la iglesia debe de ser así, porque Dios ha dado los dones para permitir la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Los dones a través del Espíritu de Dios, los ministerios a través de nuestro Señor Jesús y las operaciones por Dios. ¿Pero por qué? No parpadee. Bendito sea el Señor. Fíjese bien lo que le voy a decir. Una forma o una manera de entender los dones es la siguiente. ¿Se acuerda del templo de Salomón o del templo en el Antiguo Testamento? Ese templo tenía un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. El atrio representa en los dones al Espíritu Santo. Dones, Espíritu Santo. El lugar santo a Jesús, que son los ministerios. Pero el lugar santísimo le pertenece al Padre y son las operaciones. Ahora, la iglesia no puede funcionar o no puede avanzar si no existen los niveles de sujeción. Dios nos ha enseñado en la palabra que deben existir niveles de sujeción. ¿Cómo es esto? Los dones se sujetan a los ministerios y los ministerios a las operaciones. O sea, los dones, que es el Espíritu Santo, está sujeto a Jesús y Jesús sujeto a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, actuando hoy en la actualidad, Cristo, la cabeza de la iglesia. Amén. Díselo fuerte, porque es para Él. Él es santo y libre para siempre. Si nosotros comprendemos y aprendemos esto, vamos a saber que Dios quiere darnos dones. Que de verdad Dios quiere que tengamos una participación en el cuerpo de Cristo. No hay por qué pelear por la profecía. O no, yo quiero sanidades. No se peleen. Venga, goce, alabe, adore, sirva y dígale a Dios: lo que tú me des, Señor, yo ahí voy a avanzar, a funcionar, a dar fruto de que lo que tú me has dado en mi vida es porque tú ya lo creíste, que soy capaz de llevarlo a cabo y de dar el fruto que Él está esperando de nosotros. Amén. No hay por qué discutir, pelear, yo quiero esto, yo quiero aquello. No. Aclaro, los dones son la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los da. Es un mismo Espíritu operando en los 9 dones. Ahora fíjese bien, el Espíritu Santo, los dones que nosotros estamos viendo, hay más dones. Los dones de poder, los dones de actividad, que son los... Tenemos 3 tipos. Ahora, dentro de los ministerios tenemos ministerios y dentro de las operaciones hay operaciones. Este funcionar es así. Dios anhela que el hombre se acerque a Él para darle un regalo. Dios ya le dio la salvación al hombre. Pero hay hombres que dicen: yo ya soy salvo, yo vengo, me siento y escucho, alabo y me voy. Pero hay hombres o los hijos de Dios deberíamos de ser que yo vengo porque yo quiero recibir un regalo que el Padre ya pensó dármelo. Así como me ha regalado a través de Jesús la salvación y por el Espíritu Santo la guianza, yo tengo que venir con la convicción de recibir del Espíritu de Dios un don.
¿Saben por qué? Porque cuando Dios te da un don, lo que sigue es un ministerio. Si Dios te da un don, te está capacitando para tener un ministerio después. Pero si no vienes con la actitud de querer recibir de Dios un don, no puedes tener un ministerio, ¿eh? No puede haber un ministerio porque no estás equipado, no te ha dado la capacidad ni las herramientas para poder tener ese ministerio. Es necesario el don, el ministerio, y después, ¿qué crees que va a pasar? Dijimos que los dones representan el mover del Espíritu Santo en tu vida. Después viene el ministerio representando a Jesús y dándole gloria a Jesús. El don sujeto al ministerio que tienes, el Espíritu sujeto a Jesús, para el fruto convertirse en una operación, en una actividad que le va a dar la gloria y la honra a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a leer un poco. Acompáñenme al libro, al capítulo 14, ahí mismo, en la primera carta a los Corintios. Si usted aprende esto que le estamos diciendo hoy, de lo que representan el verso 4 del capítulo 12, 4, 5 y 6, no lo olvide, porque eso es básico y fundamental para entender los dones. Ahora, el don dice diversos géneros de lenguas. Ya vimos que hay aproximadamente 6,000 lenguas en este mundo. Existen lenguas celestiales que pertenecen a la dimensión de Dios, pero ¿qué creen? Hay una dimensión espiritual que pertenece al segundo cielo, donde habita Satanás. Y Satanás también tiene lenguas, ¿eh? Satanás también usa lenguas. Ahora usted me va a decir, oye hermano, pero ¿a mí de qué me sirven las lenguas? Vamos a leer. Yo quisiera decírselo ya, pero vamos a leer un poco rápido. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 14, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Solo Dios entiende las lenguas. Solo Dios entiende cuando estamos hablando en lenguas. ¿Qué son las lenguas? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice el verso 4. ¿Cómo es esto? El don de hablar en lenguas es recomendado a quien le es dado, que si usted entra en su aposento, dice Mateo, que cuando entremos a nuestro cuarto cerremos la puerta, y que ahí en esa parte privada, en ese lugar donde vamos a estar con Dios, oremos a nuestro Padre que está en el cielo. Y nuestro Padre que está en el cielo nos va a escuchar lo que le vamos a pedir. En ese hablar con Él, yo puedo decirle, Padre Santo, mira, me pasó esto, y me agreden acá, y me insultan allá, pero mi lenguaje lo escucha Dios, pero también lo escucha el diablo. Cuando Dios da lenguas, las lenguas son para edificación propias por algo. Porque cuando usted está hablando en lenguas a Dios, se convierten en misterios para los hombres y para Satanás. Dios entiende y sabe lo que está hablando y diciendo, pero Satanás no sabe. No sabe lo que usted está orando. El beneficio de tener el don de lenguas es que la edificación es para usted. Usted habla a Dios, Dios interpreta, sabe lo que está pidiendo y Dios le está beneficiando a usted, le está dando a usted ese beneficio. Por eso dice la palabra de Dios que hablar en lenguas es así, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo. Se vale hablar en público. Pero si voy a hablar en público lenguas, debo pedirle a Dios que nos revele lo que nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no solamente yo sea edificado, sino todos los que están ahí en ese momento, que están escuchando las lenguas, también sean beneficiados. Ese es el proceder del hablar en lenguas. Dice la palabra de Dios en el verso 6.
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, lo que decíamos. Hablar en lenguas, la misma palabra de Dios nos recomienda que si alguien habla en lenguas, pues si nosotros mismos vamos a ser los intérpretes para beneficiar a la iglesia, si no somos los intérpretes y solamente somos los que hablamos en lenguas, debe de haber alguien entre la congregación, entre el equipo, que interprete, porque el resultado, el beneficio que nosotros vamos a recibir, Dios también va a querer que todos lo reciban. Ese es el proceder de los dones del Espíritu Santo. Ese es el proceder de las lenguas. Cuando Satanás tiene a sus equipos o a las personas que trabajan para él, también puede manifestarse y puede haber hombres y mujeres que hablen en lenguas con Satanás. Nosotros lo hemos visto, nos ha tocado. Allá por un día estaba un joven, yo no sé quién salió primero, pero el chiste es que ya estábamos el hermano Esteban y yo allá afuera, y el joven nos dijo, oren por mí. Y cuando empezamos a orar por él, puso las manos así, y los ojos de blanco, y se retorcía, y quién sabe qué decía, ¿verdad? Yo no sé si nos estaba bendiciendo, nos estaba maldiciendo, pero en el nombre de Jesús, se salió el que se tenía que salir. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la palabra de Dios. Y en el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si sabemos que estamos en un lugar donde no hay un intérprete, y el único beneficiado en hablar en lenguas ayuda a ser yo, pues mejor no lo hables. Habla ahí en tu cuarto, ahí cuando estás orando, es tu privado. Pero si tú sabes que hay un intérprete, o tú mismo eres un intérprete, habla, interpreta y bendice. Sé beneficiado y bendice. Pero si no, el apóstol Pablo dice, no lo hagas. El verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen sentido, todos tienen significado, pero en su lugar. Porque fuera del lugar nadie te va a entender. Y el beneficiado eres tú, porque tú eres el que entiende este idioma. El idioma de Dios es igual. Los beneficiados son los que lo entienden, pero Dios no quiere que solo tú. Si vas a hablarlo y a darlo, entonces debes de interpretarlo, o cerciorarte que hay uno o dos que puedan interpretar el don de las lenguas. 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, si usted habla en lenguas, usted pídale a Dios que usted mismo también se convierta en un intérprete de ese don. Porque sería agradable, sería bueno dar a los demás también. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. El apóstol decía que él prefería hablar en el entendimiento, para que usted comprendiera lo que se hablaba, lo que se anunciaba, lo que se predicaba, porque él era movido a hablar en público con el don de lenguas, y él sabía que la edificación era para él mismo, pero él sabía que si lo usaba incorrectamente el don, entonces podía meterse en muchos problemas. ¿Por qué? Porque si ahorita yo me pongo a hablar en lenguas y entra una persona que no es cristiana, que viene de visita y me ve hablando en lenguas, va a decir, no, sí, ya me habían dicho que estaban bien locos. Y mira ese nada más, ¿quién sabe qué anda diciendo? Y los otros con los ojos bien pelones de que no saben ni lo que están diciendo. Y ese que va entrando va a decir, ay, nos vemos, yo me voy mejor en donde estoy. Por lo menos allá no andan con esas loqueras. Esto debe de convertirse en nuestra vida
Y nosotros debemos de aprender a ser prudentes, sabios. Y si nosotros queremos un día hacerlo en público, cerciórese que ya le pidió a Dios que le dé la interpretación de lo que va a hablar y que sea Dios el que beneficie a usted mismo y a la iglesia también. Ahora regrésese al capítulo 12 de la carta a los Corintios. Dice el verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para que se aproveche, para provecho, dice, para provecho, provecho, para el que lo está recibiendo y para que lo dé, y si no lo puede dar, pues aprovéchelo, pero no se aproveche de lo que tiene, porque estos dones se pueden manipular, no los dones en sí, pero yo puedo mostrarme manipulador, engañador y mentiroso. Y Dios dio a su Hijo para que muriera por todos, pero para que el hombre pudiera recibir regalos de Dios por medio de su Santo Espíritu, gracias a Jesús, para que entonces el Padre sea glorificado. Ese funcionar trino de los tres en la iglesia es el propósito, el proyecto de Dios. Nosotros debemos de tenerlo en claro, saberlo. No es nada más decir, yo quiero tal don, y yo quiero sanidad, y ir a todos lados y sanar personas. No es así. No es así. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vamos a ver una cita más. Juan 16 del 13 al 14. Y fíjese nada más lo que va a aprender aquí. Dice la palabra de Dios. Juan 16. Cuando ya lo tenga, diga amén. Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu, está hablando Jesús y le estaba diciendo a los hombres, a su pueblo, a los que le seguían: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora fíjese bien en el texto: pero cuando venga el Espíritu, porque es Espíritu de Dios, de verdad, porque Jesús está con él. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, porque Jesús ya vino y Él anunció que vendría, Él os guiará. Otra vez repite: ¿a quién nos va a guiar el Espíritu Santo? A Jesús. ¿O acaso el Espíritu Santo no nos lleva a Jesús? ¿Por qué? Porque el que quiere llegar al Padre tiene que hacerlo por Jesús. Usted debe conocer a Jesús. La función del Espíritu Santo entonces es venir para llevarlo a Jesús, a la verdad. ¿Por qué? Porque dice que cuando usted esté en la verdad, dice que Él no va a hablar por su propia cuenta. Nos va a dar testimonio de que Él va a hablar todo lo que ha escuchado que habló Jesús, que le mandó el Padre con un propósito: que usted recibiera regalos, que usted fuera beneficiado, que usted pudiera alcanzar la gracia y la misericordia de Dios para ser hijo de Dios. Así que cuando usted diga: yo quiero ir a las naciones, mejor vaya primero con los de su casa y luego con los vecinos. Yo le aseguro que hay muchos ahí que necesitan escuchar la palabra, pero cerciórese que el Espíritu de Dios esté con usted. No es lo mismo que el Espíritu Santo camine con nosotros
a que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Yo no busco que el Espíritu Santo camine a mi lado, sino que Él esté en mí. Porque entonces, si el día que Dios le ponga una persona para darle una palabra de sabiduría, el poder de Dios lo va a hacer. Si un día Dios dijo en Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No limitó, dijo a los que creen en mi nombre, Jesús, los ministerios. Cerciónate de ahora buscar y tener un ministerio, pero primero tu don, que tengas tu don, que te lleve a tu ministerio, y después buscar las operaciones con un buen fruto para llevar el fruto de tu don por medio de un ministerio a Dios, glorificándolo siempre. Juan 14:6, que nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy camino, verdad y vida. 3. Camino, verdad y vida. Necesitamos estar en el verdadero camino para tener la verdad de Jesús y para tener la vida eterna con Dios. Aleluya. ¿Le das un fuerte aplauso? En nuestro caminar nos vamos a enfrentar siempre con esa diversidad y variedad de lenguas. No se preocupe cuando quizás tenga que enfrentarse a un endemoniado o a alguien que pueda tener otro espíritu. No se preocupe, porque aún ahí Dios dijo, no te preocupes cuando estés delante de los reyes, porque Dios te dará de qué hablar y pondrá en tu boca la palabra prudente, sabia, para dar. Yo no estoy diciendo que el reino de las tinieblas sean reyes, pero sí hay un príncipe de este mundo que se llama Satanás. Y aun cuando eso pasara y el mismo Satanás se te parara enfrente, ¿te acuerdas lo que le dijo el ángel Miguel cuando quería quitarle o tomar el cuerpo de Moisés? Y lo único que le dijo sabiamente el ángel, le dijo, Jehová te reprenda. Porque Jesucristo es un nombre que es sobre todos los nombres. Y los que están en el cielo se van a arrodillar ante el nombre de Jesús. Y los que están en la tierra se van a arrodillar en el nombre de Jesús. Y los que están debajo de la tierra se tienen que doblar ante el nombre de Jesús y confesar con su boca que Jesucristo es el único, auténtico, verdadero Señor de señores. ¡Aleluya! Bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Sabemos que tú nos das regalos, los queremos, los anhelamos. Pedimos que tú, bendito Dios y Padre Santo, no solo nos dé los dones. Sabemos que en tus planes y proyectos está que siempre caminemos, trabajemos, demos un fruto y que reconozcamos ante todo que tú, bendito Dios, seas glorificado. Así que en el bendito nombre de Jesús queremos los dones. Estamos dispuestos, los anhelamos y los queremos. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero preguntar algo. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera decirle a Jesús, Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, yo quiero que seas parte de mí, que tome el control de nuestra vida? Si tú se lo quieres decir, cierra tus ojos y repite conmigo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo reconozco
que he fallado, que vivo lejos de ti, que es más, ni me acordaba de ti. He pecado, Señor, pero yo sé que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, que tú vives y que tú reinas. Ven, te invito a mi vida, te invito a mi familia, a mi escuela, a todo lo que tú me has dado. Yo te invito para que seas Señor, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Y yo también quiero dones, Señor. Así que en el bendito nombre de Jesús te confieso y te declaro como mi único y suficiente Salvador. Amén. Dáselo bien fuerte. Gracias a Dios. Es un momentito que estaremos hablando ya sobre el último regalo de los 9 que registra la Biblia como dones espirituales. Hay habilidades, pero estos son dones espirituales. Amén. Así es que